Chapter 0. Metamorphosis. Por Franz Kafka. Chapter I. Una morning, cuando Gregor Samsa woke up the bad dreams, él vio que él had changed en su bed en un muy bad kind of bug. Él lay sobre su back, que era hard como un shell, y si él moved su head up a little, él podía ver su brown stomach, que era a little round y was made of curved shell like Bart's. Las covers sobre la bed no podían really coverlo, and it looked like ellas would fall off soon. Él tenía muchas legs que eran muy thin, y esto era sad de ver because the rest de su body era tan big. Cuando él looked alas, ellas moved around, pero él no podía controlarlas. ¿Qué me ha pasado? He thought. No era un dream. Su room era una normal room para una person, pero a little small, y era quiet entre las four walls, él knew bien. Pieces de cloth para su work estaban en la table, ya que él estaba un man que traveled to sell things. Above la table, un picture él had recently cut down magazine estaba en la wall, en un nice gold-colored frame. The picture showed a woman wearing a fur hat and un long fur scarf. Ella was sitting up straight and holding un big piece of fur up toward la person looking, and it covered toda la lower part de su arm. Gregor then turned and looked out el window at the gray, sad tiempo. Él could hear rain hitting el window glass, and this made him feel muy sad. Él thought, ¿y si yo sleep a little longer and forget todas estas strange things? Pero él no podía hacer de eso, because él always sleeps sobre su right side, y en su body ahora, él no podía move to lie the esa way. Él tried muy hard to move onto su right side, pero every time él lo hacía, él rolled back a donde él started. Él tried it maybe 100 veces, closing sus eyes para él no tener que ver sus legs moving de un strange way. Él solo stopped cuando él began to feel un small, no sharp pain there que él had never felt before. Oh Dios, él thought, qué a hard job yo have chosen. Going from place to place, day after day, hacer este kind of work is mucho harder than working at home. Hay también la muy bad things for traveling. Tú worry por getting the next train, the food is bad, and tú eat at different times, and tú estás always con nueva people, así que tú can never knowlos bien or ser friends. Todo puede ir a very bad place. Él felt una small need to scratch su stomach. Él slowly moved su back up toward el parte de la bed behind su head para él poder ver better. Él encontró el place y vio que tenía muchas small white spots sobre él, y él no sabía qué eran. Cuando él tried to touch el place con una de sus legs, él pulled it back muy fast porque una cold feeling went all through su body. Él moved back a la way él was lying before. Él thought, waking up early every day makes una person stupid. Tú need tener enough sleep. Todos los otros men que travel to sell things tienen una muy easy life con muchas good things. For example, cuando yo go back al place donde yo stay en los morning to write los business papers, estos otros men están still sitting and eating su primer meal del día. Yo should try hacer eso con el men yo work para. Él me diría to leave me job right then. Pero perhaps eso sería una very good thing para mí. Si I didn't have to think about mis parents, habría dicho que I was leaving este trabajo hace mucho tiempo. Habría ido con el boss y le habría dicho lo que I really think and feel. Estaría tan surprised que he would fall de su desk. Y es un strange thing to sit high up in un desk and talk down to the people que work para tú. Especially cuando tú tienes que ir muy close de él porque él no puede hear bien. Bueno, still tengo algo de hope. Cuando tenga todo el money to pay lo que mis parents le deben, lo haré for sure. Pero creo que eso will take otros 5 or 6 años. Then es cuando haré el big change in mi life. But first, tengo que get up de la bed. Mi train leaves at 5, and he looked at the alarm clock sobre la dresser, que estaba haciendo a ticking sound. Oh my God, he thought. Eran 6:30 y las hands del clock were moving forward sin un sound.
eran even later que 6:30, almost 7:15. ¿No el alarm clock ring? Desde su bed, podía ver que el clock was set for 4 o'clock, que era la time correct, así que debió de haber hecho un sound. Sí, pero could anyone sleep con un noise tan loud que hacía que las things in that room tremble? It was true que él had not slept well, but maybe por eso él had slept muy, muy deeply. ¿Qué debería hacer now? The next train left at 7. To get on él tendría que move muy fast, pero sus samples no estaban en su bag yet, and he did not feel well or full of energy at all. And even if he got on the train, his boss would still be angry, because al office helper habría visto al 5 o'clock train leave y le habría dicho al boss hace mucho tiempo que Gregor no estaba there. El assistant del office always hacía lo que el boss quería. No era un man brave and did not understand the other people. And ¿y si decía que he was sick? Pero eso sería muy strange y haría people think algo was wrong porque en 5 años de work, Gregor había never estado sick even una vez. Su boss surely would come a su house con el doctor from the company. Le diría a the parents de Gregor que su son era lazy y estaría de acuerdo con el doctor en que Gregor no estaba really sick porque ese doctor creía que no one estaba ever truly sick, but that many people did not want to work. And besides, ¿habría sido completely wrong que él to think eso? In truth, Gregor felt completely bien y estaba even mucho más hungry que usual. Él estaba solo muy sleepy because él had slept for so long. Él estaba still thinking en todo esto muy fast y no podía decide to get out of bed cuando el clock hizo un sound at 7:15. Hubo un soft and careful knock in the door near su head. Gregor, su mother called. Es un 7:15. ¿No tu want ir somewhere? Su voice era tan gentle and kind. Gregor was very surprised cuando heard responde a su own voice. Era muy difficult saber que era la misma voice que tenía before. Un painful, high sound que él could not control came from deep inside de él and mixed with su voice. At first, la words eran clear, pero then la sound las hizo hard to understand, así que la person listening was not sure si they had heard correctly. Gregor quería dar una answer complete y explain everything, pero due to lo que estaba pasando, solo dijo, "Sí, mother, sí, thank you, I'm getting up now." Su mother creyó lo que él dijo and walked away slowly, así que it seems que la change in su voice could not be heard through the wooden door. Pero esta short talk hizo que las other people de su familia supieran que Gregor estaba still in home, lo que ellos did not expect. Soon, su father came a una de las side doors and knocked in ella, not hard, but con his closed hand. "Gregor, Gregor," called él, "¿qué pasa?" And after a little time, él called otra vez con una low voice que sounded como una warning. "Gregor, Gregor." En la other door side, su sister dijo con una voice sad and worried, "Gregor, no estás bien. Do you need algo?" Gregor answered both of them, "Yo estoy ready ahora." Él tried hard para hacer su voice sound normal al decir each word muy clearly and waiting mucho tiempo entre las words. Su father went back a su breakfast, pero su sister whispered, "Gregor, open la door. I ask you, please." Gregor, however, did not think in opening las doors. Instead, él felt good about una careful thing él always hacía que él learned the traveling. Él always locked todas las doors at night, even cuando él estaba at home. La primera thing él quería hacer and get up quietly sin being bothered, put on su clothes y, lo más important, have his breakfast. Solo after that would él think en qué hacer next because él sabía él no podía make good decisions while lying in bed. Él remembered que él había often felt un little pain in bed, maybe the lying in a bad way, pero eso había always sido solo en su mind, y él wondered cómo estos strange thoughts would go away today. It was very sure that el change in su voice era solo el beginning de un bad cold, which was un problem common para los men que traveled por su trabajo. Era easy to push las covers off.
Él solo tenía que fill su body con un little air y ellas fell off por sí solas. Pero after that, fue hard because su body era muy wide. Él quería to use sus arms and hands to push himself up, pero instead, él solo tenía muchas little legs que were always moving the different ways, and he could not control us. Si él tried to bend una leg, que leg would go straight instead, y cuando él was finally able to control que una leg, todas las other legs started to move on their own in a way que hurt. Gregor thought to himself, yo no puedo hacer esto en bed, así que I should stop trying. Primero, él quería to move la bottom part de su body out of la bed, pero él had never seen esta parte and could not think de what it looked like. Era muy hard to move, y se moved muy slowly. Finally, feeling wild, él pushed himself forward as hard as él podía, pero él fue the wrong way and hit la hard part at the bottom of la bed. The strong hot pain él felt showed him que esta bottom part de su body era ahora la parte que could feel pain más. Así que él tried to move the top de su body first out of the bed, and he carefully turned su head al side. Él hizo esto muy easily, y even though la main part de su body era wide and heavy, it slowly followed su head. Pero cuando él finally got su head far de la bed, él sabía que si él fell, su head sería badly hurt. Por esto, él was afraid to keep pushing su body forward in the same way. Él sabía él no debía hit su head tan hard así no pudiera think más. Era better to stay in bed que to let eso happen. It was just as hard to move back to where he was before. As he lay there breathing out slowly, he watched his legs de nuevo as they fought between them even harder than before, and he did not know how to stop this mess. Él thought de nuevo que él no podía stay in bed, y que the smartest thing que hacer era to get out de ella, no matter how él lo hiciera o que it costly. Pero al mismo tiempo, él remembered que era much better to think slowly and carefully que to quickly do algo bad porque él felt hopeless. Cuando él felt like this, él would look a la window para ver outside. Pero era una bad thing que la morning fog covered todo, así que lo que él veía did not make him feel bien or hopeful. Él heard the clock hacer su sound otra vez y se dijo a sí mismo, 7 o'clock, yeah. 7 o'clock and still hay una fog como esta. Él lay there quietly for a little más, breathing softly, como si él hoped que si todo estaba completely still, things would go back a la way ellas deberían ser. Pero then él thought, yo debo estar completely out of bed before sean 15 minutes after 7, y by that time, someone from my work will come a mi house to ask for me, porque mi workplace opens before 7 o'clock. Así que él tried to move su todo body out of la bed en un solo move. Si él podía fall out of la bed como esto and hold su head up, él podría probably not hurt su head. Su back felt muy hard, así que él probably would not be hurt si él fell sobre la carpeta. His biggest worry era las loud sound él would surely make, que people would hear even con las doors closed y que los haría worried or even afraid. Pero tenía que take the risk. Cuando half de su body era ya out of la bed, él thought en lo easy que sería si someone came to help him. Este new way de moving era más como un game que hard work. Él solo tenía que move su body from side to side. Those strong people serían enough. Él was thinking en sus father y la woman que worked para ellos. Ellos would only need to put sus arms under sus round back, lift him de la bed, bend down while holding him, and then ser slow and careful as ellos moved him al floor, donde él hoped sus small legs could start to work. Pero era una good idea to ask for help cuando él sabía todas las doors were locked. Even with todas las bad things que le pasaban, no podía help but smile cuando tenía este thought. After algún tiempo, él had moved tan far to un side que era hard para él to stay sin falling si él moved su body too much. Eran ahora 10 minutes after 7 y él tenía que decide qué hacer very soon. Then, someone rang the bell in the door de su home. Él thought, este debe ser someone de mi work, and he stopped moving completely, pero sus small legs started to move around even faster. Por un short time, todo estaba quiet. Gregor thought, ellos están not opening la door, and he felt una hope that did not make any sense.
Pero then, as always, la woman que worked there walked on strong steps a la door and opened la. As soon as Gregor heard las primeras words que dijo el visitor, supo que era the chief clerk de su trabajo. ¿Por qué era él el only one con bad fate to work por una company donde people at once thought muy bad things that people por el smallest mistake? ¿Eran todas las people que work para la company bad? No había even una person que cared tanto por su work que él would feel muy bad inside si él no pasara a few hours por la morning haciendo work para la company, tan bad que él no podía even get out of bed. ¿No era enough to send un new worker para hacer questions si questions eran even needed? Did el chief clerk have to come él mismo? And did ellos have to show el toda la family que no había hecho nada wrong, que esta thing era tan bad que solo el boss era smart enough to look into it? Él moved sus body out of la bed con toda sus power, mostly because sus thoughts had made him feel bad, not because él hubiera really decided hacerlo. Hubo un sound heavy, pero no fue un sound muy loud. La soft thing en el floor hizo su fall less hard, y su back podía también bend más de lo que él sabía. Because of estas things, el sound fue quiet and not easy to hear. Pero él no fue careful enough con su head, and he hit la cuando él fell. Él felt unhappy and hurt, así que él turned su head and moved la against el soft thing en el floor. El chief clerk in la room a la left dijo, "Something fell down in there." Gregor tried to think si something como la que le pasó a él today podría pasarle alguna vez también to the office manager. He had to accept que it was possible. Pero then, como una rough answer a sus question, Gregor could hear the chief clerk's strong steps in sus muy shiny boots in the next room. From the room to his right, Gregor's sister whispered para decirle, "Gregor, el chief clerk está aquí." Sí, lo sé, se dijo él a sí mismo, but he was afraid to speak loudly enough que su sister lo oyera. "Gregor," dijo ahora su father de la room to his left, "el chief clerk de tu trabajo has come here y wants to know por qué no fuiste on the early train. No sabemos qué decirle, y quiere hablar contigo él mismo. Así que please open this door." Yo am sure él will not mind que tu room no está clean. Then el chief clerk called. "Good morning, señor Samsa." Él no está bien, su mother dijo el chief clerk, while su father kept speaking through la door. No está bien, please, believe me. Él solo would miss un train porque no está bien. El young man always thinks in su work. It almost makes me angry que él never goes out at night. Él ha estado in this town for una week, pero él has stayed home every night. Él sits con nosotros en el kitchen y solo reads el newspaper or looks at papers con train times. Cuando él quiere to rest, él works con su small saw para cutting wood. For example, hizo un little frame en solo 2 or 3 evenings, and you'll be surprised de ver lo bueno que es. Está on the wall of his room, y lo verá cuando Gregor opens la door. Anyway, yo estoy happy TR aquí. Nosotros could not hacer que Gregor open la door sin ti porque él no hará lo que nosotros ask. Y yo am sure él está sick, even though él dijo esta morning que él estaba bien. Yo estaré there muy soon, Gregor dijo slowly, thinking in sus words, pero él did not move porque él wanted to hear every word ellos estaban diciendo. Yo no sé qué más tú thinks sobre esto, señora Samsa, dijo the chief clerk. Yo hope sea no big problem, pero también debo decir esto. Para business people, si we feel a little sick, we have to keep working porque el trabajo es important. Se puede decir que esto es bueno o bad, pero es lo que debemos hacer. ¿Puede la chief clerk come in a verte ahora? Su father asked de nuevo, knocking on the door porque él no quería to wait más. No, dijo Gregor. En the room a su right, estaba quiet in a way que feels bad, y en the room a su left, su sister started to cry. So ¿por qué his sister no fue a estar con the other people? Ella had maybe just gotten out of bed and had not started to put on su clothes yet. ¿Y por qué was he crying? ¿Estaba ella crying porque él had not gotten up and had not let the chief clerk come in? ¿Era porque él might lose su work y si eso happened, su boss would again ask sus parents por el money ellos debían? It was too soon to worry para esas things. Gregor still estaba there y no quería to leave su family para nada. Por ahora, él solo was lying on the floor y no one que supiera lo que le pasaba would think really que debería let in the manager. Era solo una small, not nice thing que hacer y ellos pudieran encontrar una good reason para ello later. No era el kind of thing que haría que su boss le dijera to leave su work right away. Gregor thought era una better idea to leave him solo ahora y no make him feel bad hablándole and crying.
pero las otras people no sabían lo que estaba pasando, and they were worried, y eso era una good reason para la way ellas were acting. The manager ahora habló out loud. Señor Samsa, le dijo, ¿qué pasa? You locked yourself in su room y solo answer con sí o no. You are worrying sus parents sin una good reason. Y también diré esto, no está haciendo su trabajo in a way que no one has seen before. Yo estoy talking on behalf of sus parents y del man para el que you work, y I must ask you que me diga la reason de esto ahora mismo in a way que sea easy to understand. Estoy muy surprised, muy surprised. Yo thought tú era una persona quiet que thinks in a good way, pero ahora tú estás suddenly acting on strange ideas for no reason. It is true que this morning, el man para el que you work dijo que podría haber una reason por la que he didn't come. Dijo que era por el money que se le dio no hace mucho, pero I almost gave him my most serious promise de que esta no podía ser la real reason. Pero ahora que veo que you're not going to change your mind for reasons que no one can understand, yo no quiero hablar por you or to help you para nada. Y su job also isn't muy secure. Quería decirte esto cuando we were alone, pero you're making me use my time aquí without a good reason. Así que yo creo que sus parents deberían hear it también. How much you have sold recently is not good enough. Yo sé este is not good time of year to sell muchas things. Nosotros understand that. Pero señor Samsa, there's never a time of year to sell nada at all. Y nosotros no podemos let that happen. Pero sir, Gregor called, tan worried que él forgot todo else. You will open the door ahora mismo, just one moment. I feel a little sick. I feel like todo is turning around, and yo no he podido get up. I'm still in bed ahora. I feel much better now, though. I'm just getting out of bed. Just a moment. Be patient. This is more difficult than I thought it would be. I feel muy bien ahora, though. It's very surprising lo que le puede pasar a una persona so quickly. I felt muy bien last night. My parents know about this, perhaps even more than I do, since I already had a little sign of this last night. I'm sure ellos vienen. No sé por qué no se lo dije en el work, pero people always think que puede get better de being sick without staying at home. Please, do not cause mis parents pain. There is no reason for las things bad que you está diciendo. No one me ha dicho ever nada sobre esto. Maybe you have not read los más nuevos contracts que yo sent. You will also leave in el 8 o'clock train. Este short tiempo de rest has made me feel strong de nuevo. You do not need to wait, sir. Yo estaré en la office soon after you. Please tell the boss esto, and please, diga good things de mí a él. As Gregor decía estas words muy fast, not really sabiendo qué él decía, él moved to la big box con drawers. Esto fue easy para él, maybe porque él había hecho algo like it before en su bed, y ahora él tried to stand up straight. Él quería mucho to open la door y quería que ellos lo vieran y que hablaran con the chief clerk. Las otras personas kept telling him que lo hiciera y él quería saber qué dirían cuando lo vieran. Si they were very surprised and were afraid cuando lo vieran, then no tendría que hacer nada más and could rest. Pero si ellos no estaban surprised o afraid, él would have no reason para feel bad. And si él moved fast, él podría still get to la station para 8 o'clock. La primera few veces él tried to get on top of la smooth box, él fell down. Pero then, él dio un last strong push con su body and stood up straight. La bottom part de su body hurt muy mucho, pero él did not think en ello más. Ahora, él moved sus body, so este was resting sobre la back de una chair que estaba near él, and he held the sides of the chair muy hard con sus small legs. Él ahora felt más quiet inside, y él no hizo un sound para él could hear lo que el chief clerk estaba diciendo. Did you understand alguna de ellas words? El chief clerk asked a sus parents. Él está not trying to hacernos look stupid, is he? Oh Dios, su mother dijo in a loud voice, and she was already crying. Él podría estar muy sick, y nosotros are causing him pain. Then she cried out, Grete, Grete! Mother! Su sister called desde the other side. Si hablaban la una a la otra across la room de Gregor. Tú debes ir y get the doctor ahora mismo. Gregor está sick. Quick, get el doctor. Did you hear los way Gregor habló just now? Ese era los sound de un animal, dijo los chief clerk, and su voice era quiet, muy different de los mother's loud cries. Ana, Ana! Su father called desde la front room to the kitchen, hitting sus hands together. Get a una persona aquí ahora can open una locked door. And las dos girls ran out right away through la front room,
su clothes haciendo un soft sound cuando ellas moved, and pulled la front door de su home open con force cuando ellas left. ¿Cómo was su sister pudo put su clothes set tan fast? Él did not hear a door close con una loud sound, así que ellos must have left la open. People often hace eso en homes donde una muy bad thing has happened, pero Gregor estaba ahora mucho más quiet en su mind. Así que ellos no podían understand sus words ya, pero él thought eran clear, even clearer que before. Maybe esto era porque sus ears had become used to the sound, pero ellos sabían que algo no estaba bien con él, and they were ready to help. La primera way en que they acted on lo que le estaba pasando fue safe y good, y eso made him feel better. Él felt like él era con people de nuevo. Él thought el doctor and a man que works con logs would do muy good and surprising things, pero él did not really know which man era which. Lo que se dijera next sería muy important, así que para hacer su voice as clear as he could, él coughed a little. Él was careful de no hacerlo too loudly, porque él thought que even su cough might sound different from a cough de una persona, and he was no longer sure de poder saber esto por sí mismo. Al mismo tiempo, ahora estaba muy quiet en la otra room. Maybe sus parents estaban sitting en la table y hablando en una very quiet way, con la chief clerk. Or maybe ellos estaban todos standing muy close to la door para escuchar lo que estaba pasando. Gregor slowly puts la door con la chair. Cuando él estaba there, él let go and put su body sobre las door. Él stayed up by using las sticky parts en las ends de sus legs. Él rested there for a short time para get his strength back from la hard work. And then él started to turn la key in la lock con su mouth. Sadly, it seemed él no tenía real teeth, así que ¿cómo podía él hold el key? Pero instead of teeth, él had un muy strong jaw. Using su jaw, él would start turning la key. Él did not pay attention to the fact que él was hurting himself y un brown liquid came from his mouth, went over la key and fell onto the floor. Listen, dijo los chief clerk en la otra room, está turning la key. Esto lo hizo sentir muy hopeful, pero todos ellos should have been shoutingle, su father and su mother también. They should have shouted, "Good work, Gregor, keep doing it, keep holding la lock." Because he thought ellos estaban toda watchinglo and feeling happy in su work. Él beat la key con toda su power and did not think in el pain he was causing himself. Cuando la key turned, su body turned con la round lock. Él used solo su mouth to hold himself up, and he held on to la key or pushed la down con the full weight de su body when he needed to. Cuando Gregor heard a loud sound de la lock opening, él supo él could stop trying tan hard. Cuando él started to breathe de nuevo, él se dijo, así que yo did not need al man que fixes locks after all. Then, él put su head in la door handle to open la door del todo. Porque él opened la door así, la door estaba ya open muy wide before anyone pudiera verlo. Primero, él tenía que slowly and muy carefully turn su body around una de las dos doors porque él no quería to fall on his back before going into la room. While él estaba still busy con este difficult move y no podía pay attention a nada más, él heard al chief clerk decir a loud "oh" que sounded like the wind blowing. Ahora, él también vio al man, quien was closest to la door. The man's hand was pressed sobre su open mouth and he was slowly moving back, como si algo que no se podía ver was pushing him away. The Gregor mother looked at su father. Su hair estaba still messy de bed, even though al chief clerk estaba there. Then, ella unfolded su arms, dio dos steps toward Gregor, and sank al floor. Su skirt spread out around su, and su head fell down sobre su chest. Su father looked angry and made his hands into fists, como si él quisiera to hit Gregor to make him go back a su room. Then, él looked around la living room, como si él no sabía qué hacer, covered su eyes con sus hands, and cried so hard que su strong chest shook. Así que Gregor did not go in la room, but instead leaned against la inside de la otra door, que estaba still locked. Porque él stood this way, people podía solo see half de su body and su head above él, which él leaned to one side to look out at the others. Al mismo tiempo, se estaba haciendo brighter outside.
Ahora se podía ver clearly part the building muy long and dark gray on the other side of la street, que era un hospital, con su straight line de windows plain on the front. The rain was still falling, pero ahora eran drops large and individual que were hitting al ground una por una. Los dirty dishes del morning meal estaban sobre el table. Había muchas de ellos porque for the Gregor father, al morning meal era the most important one del día, and he would make it last for muchas hours as he read different papers. En la wall, en la otra side, había una picture de Gregor de cuando él era un officer en la army. He was holding su sword and tenía una happy smile on su face, como si él no tuviera troubles, and the way él stood in su special clothes made people respectlo. La door del hall estaba open, y porque las main door de las flat estaba también open, él podía ver out to las place en la top de las stairs, and ver las stairs as él started to go down. Ahora, dijo Gregor, sabiendo muy bien que él era the only one que no estaba upset, yo will put my clothes on ahora mismo, put las things I sell in my bag, and miré. Will tú please solo let me leave? You puede ver, él dijo al chief clerk, que yo soy not someone que will not change his mind, and yo quiero hacer mi work. Ir a different places to sell things is muy hard work, pero si yo no hago lo, yo no puedo get money to live. So, ¿a dónde va ahora? To the office. ¿Sí? Then, will tú tell us todo just the way it happened? Es possible para una persona to be unable to work for a short time, pero que es al best time to remember al good work él ha hecho before, and para saber que after all trouble haya pasado, he will for sure work mucho harder and pay more attention to his work. Tú sabes muy bien que yo owe mucho money para nuestro boss, y que yo también tengo que take care de mi parents and mi sister. Así que yo estoy en una muy bad situation, pero yo will work hard para get out of it. Please, no haga my life more difficult de lo que ya es, and in our workplace, no se una a los otros against me. Sé que nobody likes las personas que travel por trabajo. They think nosotros make una muy large amount of money, and que nosotros tenemos una easy life. They think estas bad things for no good reason, and they have no special reason to change como ellos think sobre nosotros. But you, sir, you understand the situation better de lo que las otros workers. In fact, si yo puedo decir esto solo entre nosotros, you understand it better de lo que al vos mismo. Es muy easy para un hombre como él to think wrong things about las personas que work for him and to think they son worse de lo que they really are. Tú también sabes muy bien que nosotros, que we travel for work, are away from here para que almost todo el año. Por esto, es muy easy para que people say bad things of nosotros que no son true, o para que bad things to happen to us for no reason. It's almost no possible for us to say que estas cosas are not true, porque nosotros usually do not even hear of them. Si nosotros do hear de ellas, es solo cuando nosotros come back home muy tired de nuestro work, y es cuando nosotros feel those bad results de lo que has happened sin even saber por qué it happened. Please, don't go. Primero, please diga algo to show que está de acuerdo en que algo de lo que estoy diciendo is true. Pero el chief clerk turned a irse al mismo moment en que Gregor started a hablar. As él se iba, he looked back in Gregor over sus shaking shoulders, con sus lips pushed out. While Gregor estaba hablando, la hombre did not stop moving for even one moment. Él kept walking towards la door and never stopped looking at Gregor. He moved muy slowly, como si hubiera una rule secret que dijera que he could not leave de la room. Cuando él got to the hall por la front door, él moved muy fast, pulled su foot out the living room, and ran forward porque él was very afraid. En las hall, él put su right hand out far towards las stairs, como si hubiera un strange poder there waiting to help him. Gregor sabía que él podía not let el chief clerk go away, feeling this way, porque si él lo hacía, su job estaría en muy great danger. Sus parents did not understand this bien. After muchos años, ellos had come to think que este job daría a Gregor lo que él needed para toda de su life.
Also, ellos tenían muchas bad things to think about ahora, así que ellos had stopped thinking sobre lo que pasaría later. Pero Gregor did think about lo que pasaría next. Someone tenía que stop el chief clerk, make him feel calm, hacerle creer, y in the end, hacer que estuviera on their side. Lo que pasaría a Gregor y su family era because of esto. Quería mucho que su sister to be there. Ella estaba smart. Ella estaba ya crying cuando Gregor estaba still lying on his back in a calm way. And el chief clerk liked women, so Gregor was sure ella podía hacerle change his mind. Ella could close el front door in el hall and decir things le tan he would not feel tan bad and surprised. Pero su sister no estaba there, así que Gregor tuvo que hacerlo él mismo. He did not think que él no sabía how to move su nuevo body, or to people probably would not understandlo. Él let go de la door and pushed himself out. Él tried ir to the chief clerk, quien was holding la stair handrail con both hands de un strange way. Pero Gregor fell down right away. Él hizo un small, sharp sound as he tried to hold algo and he landed sobre sus muchas small legs. Right after eso pasara, por primera vez ese día, he began to feel bien en su body. Sus little legs were firm in el ground. Esto made him happy porque hacían lo que él quería que hicieran. They were even trying to take him a donde él quería ir, and he began to believe que todos sus problems soon would end. Él stopped himself de moving, pero su body moved from side to side as he stayed low in el floor. Su mother estaba near él, in front. At first, it looked like she was lost in her own thoughts. Pero then ella suddenly jumped up, put her arms out con sus fingers open wide, and shouted, "Help! Please help!" By the way ella held ella head, it looked like she wanted to see Gregor better. Pero the way ella moved back quickly, sin thinking, showed que ella no. Ella had forgotten que el table con el breakfast things estaba behind her. Cuando ella reached el table, ella sat down in ella fast, sin saber qué estaba haciendo. Ella did not seem que the coffee pot was pushed over and mucho coffee was falling sobre el floor. "Mother, mother," Gregor dijo softly, looking up at her. At that moment, he had forgotten todo sobre el chief clerk. Pero cuando él vio el coffee falling, él no pudo stop sus jaws de hacer un sharp closing sound in el air. Eso hizo su mother start screaming de nuevo. Ella ran away de la table and a his father's arms as he ran to her. Pero Gregor no tenía time in his parents now. El chief clerk estaba ya en las stairs. Con su chin sobre la handrail, él looked back una las vez. Gregor ran towards el bus porque él quería to make sure él podía get hasta él. El chief clerk debió de know something was going to happen, ya que él jumped down many steps muy fast and disappeared. Sus loud shouts could be heard all around the stairs. Que el office manager ran away was algo bad porque también hizo que su father get very afraid. Before this, su father had been mostly calm, pero ahora, instead of going after el chief clerk or letting Gregor go, su father took the chief clerk's stick de un chair donde it was left with a hat and coat. Él took the stick in su right hand and big newspaper del table, in his left hand, and he used los para hacer que Gregor volviera a su room, hitting the floor hard con su foot. Las things Gregor hizo to ask su father for help did not work porque su father did not understandlo. Por mucho que Gregor moved su head in a quiet way, su father solo hit the floor with his foot even harder. In the other side de la room, su mother opened a window even though la air outside estaba cold. Él put su body far out of la window y put sus hands sobre su face. Mucho strong wind came in del street y fue towards el stairs. Los curtains flew up. Los papers sobre el table moved quickly y algunos de ellos were blown onto el floor. The Gregor father would not stop pushing him back y él hacía un sss sound le como un wild hombre. Gregor no sabía cómo to move backwards, así que solo podía ir muy slowly. Si Gregor pudiera solo turn around, él could get into su room muy fast. Pero él was afraid to take el tiempo para hacerlo, porque él thought su father would get angry.
At any moment, él thought su father might hit him con el stick en su back or head y que el hit could kill him. After algún tiempo, Gregor supo él tenía que hacer algo más. Él felt bad cuando él vio que él no podía move backwards en una straight line at all. Así que él started to turn su body around as fast as he could y as él turned, él kept looking at su father porque él was afraid. Él moved muy slowly, pero maybe su father vio que él was trying de hacer una good thing porque él did not get in his way. Sometimes, su father even used el end de su stick desde far away to show him dónde ir. Él wished su father would stop hacer ese muy bad hissing sound. El sound estaba haciendo it muy hard para Gregor to think. Él was almost done turning around, pero él was still listening to el hissing sound y made a mistake, turning back a little the way él had come. Él estaba happy cuando su head estaba finally in front of el open door, pero then él vio el space no era wide enough para que su body pasara sin más trouble. Because of cómo él was feeling, su father clearly did not think to open la second door para hacer enough room para que Gregor pasara. Él podía solo think about una thing, getting Gregor back en su room muy fast. Nor le habría dado a Gregor el tiempo to straighten up to prepare para pasar por la door. Instead, su father hizo más noise que ever and pushed Gregor forward con más force, como si nada hubiera in his way. A Gregor le sounded como si más de un father hubiera behind él. No era una good feeling, y Gregor pushed himself into la open door without thinking en lo que podría pasarle. Uno side de su body went up, y él no estaba straight en el open door. One of his sides rubbed hard against el white door and was hurt muy badly, leaving bad-looking brown marks sobre ella. Soon, él no podía move at all por sí mismo. Las small legs on one side were shaking in the air, while the legs on the other side were pushed against the ground in a way that hurt. Then, su father pushed lo muy hard de behind. Esto made him free de donde él was stuck y sent lo moving fast a su room while losing mucha blood. Su father closed the door muy hard con el stick y then, after that, todo estaba quiet. Chapter 2. Gregor did not wake up de su muy deep sleep, que era como being dead, hasta que it started to get dark esa evening. Él iba a wake up soon anyway, even if nada hubiera hecho un sound, porque él had slept enough and felt strong otra vez. Pero él thought que él woke up porque él heard someone walking fast and then heard el sound de la door de la front room being closed quietly. El light faint de la street outside was coming into la room and touched algunas partes del ceiling y las upper parts de las things in the room, pero en el floor donde estaba Gregor, it was dark. Él moved su body toward la door to find out qué had happened there, feeling the way badly con las long feelers en su head que él was starting to know eran muy good de tener. Toda de la left part de su body felt como una big painful mark de being hurt, y él no podía walk bien sobre sus dos lines de legs. Una de sus legs was hurt muy badly por lo que happened that morning, y él tenía que pull'la behind de él como si estuviera dead. Fue una muy good and surprising thing que solo una de sus legs was hurt. Cuando él reached la door, supo qué le había hecho ir there. Era el smell de something to eat. Near de la door, había un bowl full of milk con sugar in it and small pieces of white bread were floating on top. Él estaba tan happy, él almost laughed, porque él estaba más hungry que él was por la morning. Y él at once put sus head in the milk tan deep que it almost covered sus eyes. Pero él soon pulled su head back, porque él no estaba happy. El pain en su soft left side made it hard to eat, ya que él podía solo eat si su todo body moved together to get the food. Also, la milk no sabía bien at all. This kind of milk era usually la drink and like más, y él was sure su sister putla there para él por esa reason. Pero, even though el una parte de él no quería, él turned away from la bowl and went back to la middle of the room. Through un small open space in the door, Gregor podía ver que la gas light in the living room was on. At this time of day, su father usually sat con su newspaper and readlo in a loud voice a de Gregor's mother and sometimes a de su sister. Pero ahora todo estaba quiet. De Gregor's sister often wrote lay sobre su father reading el paper. Pero maybe su father had stopped doing eso lately. También había mucho silence en todas partes, although he was sure de que había someone in the house. La family tiene tan un quiet life, Gregor se dijo. As he looked into the dark, él felt muy proud porque él was able to give a su sister y parents un life como esa en un muy good home. Pero ¿qué pasaría si toda esta good, easy life con muchas things ended
de una muy bad y scary way. Gregor no quería to think en eso too much, así que él started to move por la room, crawling up and down. Una tiempo during that long evening, someone opened la door en un side de la room solo una little, then closed it de nuevo muy fast. Un short time after, la misma thing happened con la otra door. It looked like someone quería to come in, pero then decided que era not a good idea. Gregor fue a la door right away and waited. Él decided él would, o encontraría, una way to make the scared person come in, or at least learn quién era. Pero la door did not open de nuevo esa night, and he waited for nothing. La morning before, cuando las doors were locked, todos querían to come in a él. Pero ahora, after he had opened one door and las otras had clearly been unlocked during las días, no one came, and las keys estaban on the other side de las doors. La light in la otra room was not turned off hasta muy late the night. Ahora era easy saber que sus parents y sister had been awake todo ese tiempo, porque él could hearlos muy clearly as ellos todos walked away quietly together. Él sabía que no one would come a su room de nuevo before the morning. Esto le dio mucho tiempo to think, sin no one there to bother him sobre cómo él needed to change su life. Él no sabía por qué, pero the big empty room, esa, él could not leave made him feel uncomfortable as he lay flat sobre el floor, even though él had lived in esa room for 5 años. Él was not really thinking en lo que él estaba haciendo, and solo felt a little shame as he moved quickly under the couch. La couch pushed down on su back a little, and él could not lift su head más. But still, él felt comfortable right away. The only thing él felt bad for era que su body era too wide to fit all the way under him. Él pasó la toda night there. Part of the time, él slept a little, pero he often woke up feeling afraid porque él estaba para que hungry. The rest of the time, él worried and tenía hopes que no eran clear. Pero todos sus thoughts always came to the misma idea. Por ahora, él debía estar calm y patient, and think mucho en su family, para que ellos could live con la bad situation él was forced to make para ellos. Gregor soon tuvo una chance to ver qué tan strong sus nuevos thoughts eran. Muy early la next morning, cuando la night estaba almost over, su sister, quien estaba almost fully dressed, opened the door de la front room and looked in con worry. Ella no viólo at first, pero cuando ella viólo under el couch, ella estaba tan surprised que ella lost control of sí misma and quickly closed el door muy fast. After all, él tenía que estar somewhere, and no podría have just gone away in el air. Pero ella seemed to feel bad por lo que ella hizo, porque ella opened the door de nuevo right away. Ella walked in muy quietly on her toes, como si ella was going into the room de una muy sick persona, or even una persona she did not know. Gregor had moved su head forward hasta el mismo side del couch, and he watched la. Would ella vería que él had left la milk? Sabría que él era still hungry? And bring él something else, other food that were better for him? If she did not bring him other food on her own, él would choose to be hungry instead of hacerle ver que él lo quería. Pero al mismo tiempo, él tenía una muy strong feeling que él quería to run out from under el couch, fall down at his sister's feet, and ask her una y otra vez for algo bueno to eat. Pero su sister vio la full dish right away. Ella looked at it, and she saw que no había bebido mucha de la milk. Ella seemed a little surprised, and immediately ella picked up la bowl con un piece of cloth, not with her hands, and took it out of the room. She even locked the door para que él supiera que podía hacer lo que quisiera para estar comfortable. The Gregor's small legs moved muy fast. At last, él podía eat. Also,
Los places donde él was hurt deben estar all better ahora, porque no era not hard para él to move. Él estaba muy surprised por esto, porque más de un month before, él había hecho un small cut en su finger con un knife, y remembered that it was still hurting solo hace 2 días. Do you feel things less ahora que before? Él thought, y él was already eating la cheese con great want. Él lo había querido right away con un muy strong feeling, mucho más que la otra food. Él ate la cheese, la vegetables, and la sauce muy fast, one after the other, y water came de sus eyes porque él felt tan bien. Pero él did not like la new food at all, y él put la food él quería away de ella porque él did not like su smell. After él finished eating, he lay in la misma place for un long time, sin moving. Su sister then slowly turned la key in la door to show him que él should go back. Even though él estaba almost sleeping, él estaba suddenly surprised y afraid, y él went back under el couch muy fast. Pero él tenía que try very hard to make himself stay there for la short time su sister estaba in the room. Eating tanta food había hecho su body a little bigger, and he found it very hard to breathe in that small place. Él felt like él no podía breathe, y él watched con su eyes wide open as su sister, acting like fuera una normal thing to do, took una broom and cleaned up la food que was left. Ella put it together con la food él had not eaten, como si nada de eso fuera bueno to use ya. Ella quickly put lo todo en un bin, closed la bin con su wood top, and carried lo todo out of the room. As soon as ella turned away, Gregor came out from under a couch and stretched su body. Esta era la way Gregor got su food every día ahora. Él got la una time por la morning, cuando sus parents y la houseworker estaban still sleeping. Él got la un second time after la middle of the day meal, cuando sus parents would también sleep for a short time y su sister would send la houseworker fuera a hacer algo. Su father y mother no querían lo to die de no tener food, pero maybe era too hard para ellos verlo eat. Maybe ellos could only hear de ello. And maybe su sister quería to keep them from feeling más bad things porque ellos were already feeling bad enough. Gregor could not find out qué su familia había dicho la doctor y el hombre que works con locks para hacerlos irse de home en esa primer morning. Porque no one could understandlo. No one, not even su sister, thought que él could understandlos. Así que él had to be okay with solo hearing su sister hacer sad sounds and say prayers a holy people as ella moved around su room. After algún tiempo, ella got a little more used to todo, pero ella could never feel completely normal about it. Then sometimes Gregor would hear la decir algo que sounded kind. For example, cuando él ate toda de su food, ella podría decir, él likes su food today. O, si él left most of the food, which happened more and more con el tiempo, ella would often say sadly, ahora todos left aquí de nuevo. Even though no one le dijo Gregor any news, él listened to muchas cosas que se decían en las otras rooms. Whenever I'll hear people hablar, él would run fast to the right door and press su whole body against it. Especially at first, ellos almost always hablaban de él in some way, even if ellos tried hacerlo in secret. For those full días, todo de lo que hablaban en míos era lo que ellos debían hacer ahora. Ellos también hablaban de la misma thing entre míos porque había always at least 2 family members in home. No one quería estar home solo, y era not possible to leave la house con no one en ella. Y en la primer día, the woman que helped clean la house got on her knees y asked the Gregor mother una y otra vez to let her leave right away. It was not clear how much ella sabía sobre lo que had happened, pero ella se fue in 15 minutes. With tears in sus eyes, ella thanked the Gregor mother por letting her go, como si ello fuera una muy great y good thing. Ella even promised muy strongly que ella no diría anyone nada sobre lo que pasó, even though no one had asked her to. Ahora, la sister de Gregor también had to help su mother con la cooking, pero no era mucho trabajo porque no one ate mucho. Gregor often would hear uno de ellos try que otro to eat, but it didn't work.
La otra persona solo decía, "No, thank you, I've already eaten enough", o algo así. No one drank mucho either. Sometimes su sister would ask su father si quería una beer, porque ella quería ser la que would go get it. Cuando su father no decía nada, ella decía que la woman que helped around the house could bring it to him, so he wouldn't feel bad. But then su father would end the conversation with un no, big and loud, and nobody said anything else. Before ended el primer día, su father les dijo a the mother y a the sister de Gregor how much money tenían y cómo sería their future. Sometimes Ed would get up de la tabla and take una prepper de una small money box. Él had kept esta box de su business after este failed 5 años before. Gregor heard le open la lock, que was hard to open, and then close la de nuevo after él took la thing él quería. Lo que dijo su father fue una de las primeras good pieces of news que Gregor had heard desde que he had been locked up into room. Él had thought there was nothing left de su father's business. Su father had never said there was anything left, y Gregor had never asked about it. La bad que ese le pasó a su business had made the family feel como si hubiera no hope. En ese time, lo only que Gregor cared about era hacer things para hacerlos a todos forget eso as fast as possible. Así que él started to work muy hard y con mucha energy. Esto helped him get un much better job very quickly como un salesman que travels. El nuevo job le dio la chance to make money de nuevos ways. Gregor quickly turned su good work and money que él good put sur la tabla en home para su surprised, muy happy family. Esos fueron good tiempos, and they never happened again, at least not de la misma wonderful way. Esto fue true even though Gregor later made enough money to pay for todo the family needed, and he did pay for it. Tanto Gregor y el family had gotten used to it. Ellos took el money con thanks y él estaba happy de darlo, although ellos ya no showed le mucho warm feeling in return. Ahora, Gregor solo was close to su sister. Ella no era como él. Ella loved music mucho and played el violín muy bien y con mucho feeling. Él tenía una secret plan to sendla a una special school de music next año, even though este would cost mucho money que él would have to bet de alguna otra way. Cuando Gregor estaba en town por un short time, él y su sister would often talk sobre music school, pero ellos solo hablaban de ello como si fuera un beautiful dream que could never come true. Sus parents did not like to hear esta simple talk, pero Gregor thought en ello mucho and decided él would tell them su plan in a big way el día de Navidad. Esta era la kind of useless thing él thought in su nueva life, while él stood straight against la door and listened. Sometimes él became too tired to keep listening, y su head would fall against la door. Él would quickly pull up de nuevo, porque even the smallest sound que él hacía could be heard in the next room, haciendo que ellos todos go quiet. After a while, su father, que clearly había ido a la door, decía, ¿qué está haciendo ahora? Only then would they start slowly su conversation de nuevo. Su father decía things muchas veces cuando él explained them, porque él had not thought in ellos for un long time, and because the Gregor mother did not understand them at first. Upon hearing estas things muchas veces, Gregor was glad de saber que, even con todas las things bad que habían pasado, still tenían some money de hacía mucho tiempo. No era mucho money, but no one had used it, y había hecho a little more money con el tiempo. Also, ellos had not spent todo el money Gregor brought home each month, ya que él solo kept a little para sí mismo, y así que ese money had also grown. From behind la door, Gregor moved su head up and down happily porque él was pleased de que ellos habían sido tan careful con money sin que él supiera. He thought that he could have used este money extra para pay back parte de lo que su father le debía a su boss, and then podría haber dejado su trabajo much sooner. Pero ahora, he thought that it was much better que su father had saved el money. Pero este money was not enough para que la family to live solo del nuevo money que hacía. It was only enough para que to live for perhaps 1 o 2 años y no por más tiempo. Esto means que no deberían use este money that keep it para un time de great need. El money que needed to live every day era money que tenían que get the working. Su father era un hombre healthy, pero era old y no creía que pudiera hacer things bien. And the 5 years en los que no tuvo trabajo, he had gained a lot of weight and he moved very slowly and poorly. Esta era la primera vez que he could rest in a life que había sido very hard y no había ido bien. Would the Gregor old mother ahora tendría que work to get money? Ella tenía asma, así que era muy hard para ella to walk por la house. En muchos días, ella tenía que sit in la sofa by the open window y fight to breathe. Would su sister tendría que work to get money? Ella era still young, solo 17 years old, y before esto, su life had been very good. Ella wore nice clothes, slept late, helped con el family's work, hacía algunas simple things for fun, and sobre todo, ella played el violín. Every time ellos estaban a hablar sobre needing to get money,
Gregor would primero let go of el door y then throw himself sobre el cool leather sofa next to él porque él felt hot con shame and sadness. Él would often stay there all night, not sleeping at all, y scratching the leather for muchas hours, or sometimes él hacía algo muy hard. He would push una chair a la window, climb onto la window ledge y use la chair to help him stand there and look outside. Él used to feel muy free cuando él hacía esto, pero ahora era solo una memory de que feeling. Las things él veía outside were becoming less clear every día, even things que estaban close. Él used to hate always ver la hospital across the street, pero ahora él no podía verlo at all. Si él no supiera él lived in Charlottenstrasse, a quiet street in the middle of la city, él could have thought it was looking at an empty place donde la gray sky and la gray earth mixed together. Su sister paid attention to things, así que after ella vio la chair moved 2 veces, ella started to always put it back in la mismo place by la window after ella cleaned la room. And from then on, ella even dejaba la inside part of la window open. Si Gregor hubiera podido hablar con su sister para thank her todo lo que tenía que hacer por él, habría sido easier para él to accept su life, pero como no podía, eso pained him. Su sister tried hard to act como si taking care of him no fuera una difficult thing, y ella became better en esto as tiempo pasaba. Pero as más tiempo pasaba, Gregor también understood much better lo que ella was really feeling. Ahora, él felt muy bad every time ella came in la room. As soon as ella came in, ella would quickly close la door to make sure no one tuviera que ver inside su room. Then ella would iba right a la window and open la muy fast, como si ella no pudiera get enough air. Even cuando hacía cold, ella would stand by la window for un short tiempo and take big breaths de air. 2 times a day, sus movements quick y el noise que hacía frightened Gregor, and he would tremble under el couch todo el tiempo. Él sabía muy bien que ella no quería to make him feel that way, pero no podía estar en la room con él si las windows weren't open. One day, about a month after Gregor changed, su sister estaba ya used to el way it looked. Ella came into la room a little earlier de lo que ella usually did, y lo encontró looking out el window, not moving, en el place donde él looked más terrible. Gregor would not have been surprised si su sister did not come a la room, porque era hard para ella to open la window cuando él estaba there. Pero ella did not just stay out, ella went back right away y closed la door. Someone que did not know Luz would have thought it had tried to hurt her or bite her. Of course, Gregor fue right away to hide under el couch. Él had to wait hasta el middle del día a que su sister to come back, y cuando ella lo hizo, ella seemed mucho más worried than she usually estaba. Esto made him understand que ella still could not stand to look at him, y que ella would always feel así. Ella probably had to fight el feeling de querer to run away, even cuando ella veía el small parte de él que stuck out from under el couch. One day, so ella no tuviera que verlo at all, él pasó 4 hours carrying la bed sheet al couch sobre su back. Él put la sheet in a way que esta covered lo completely, so su sister no pudiera verlo even if ella bent down to look. Si ella did not think la sheet was needed, ella could just take it away, porque it was clear que Gregor did not like being separated de él tanto. Ella dejó la sheet donde estaba. Gregor even thought él vio un thankful look en su face una vez, cuando él carefully looked out from under la sheet para ver que ella thought of la new way things estaban. For las primeras 2 weeks, the Gregor Karens no podían make themselves come into la room para verlo. Often they heard them say que they were happy con todo el nuevo trabajo que su sister estaba haciendo, although before they thought que ella no era very useful y often were unhappy con ella. Pero ahora, su father and mother would often wait together outside the Gregor's door while su sister cleaned inside. Cuando ella came out, ella had to tell them todo. Que la room se veía, que Gregor had eaten, que él hizo esta vez y si él seemed to be getting un little better. Su mother también wanted to go in to see Gregor soon, but at first su father y su sister le dijeron que no era una good idea. Gregor heard todo de esto muy bien y él estuvo de acuerdo con ellos completely. Later though, ellos had to use sus bodies to stopla y ella shouted, "Let me go and see Gregor, él is my poor son. Can't you understand I have to see him?" And Gregor would think que maybe it would be a good thing si su mother came in. Not every day, but maybe one day a week. Él felt she could understand todo much better que su sister. Even though su sister era braved, ella era still solo una child, y no really sabía como una grown person how hard su work era. Gregor quería ver a su mother, and soon lo hizo. Porque él was thinking of su parents,
Gregor no quería que ellos vieranle en la window in the día. El small floor no dábale mucho space to move, era hard to be quiet at night, and soon él did not like su food. Así que, para tener algo que hacer, él started to move up and down the walls and the ceiling. Él liked hanging del ceiling mucho. Era muy different de estar en el floor. Él could breathe más easily, and su body felt light. Up there, él felt bien, and almost happy, and sometimes él would surprise himself by letting go and falling al floor con un loud sound. Pero ahora, él podía control su body much better que before, and even cuando él fell desde su high, él did not hurt himself. Soon, su sister vio la nueva way de Gregor de tener algo que hacer, porque dejaba marks muy sticky de sus feet when he moved. Ella decided to make it easier for him by removing los furniture que estaban in his way, como la chest of drawers and the desk. Pero esto no era algo que pudiera hacer sola. She was afraid to ask for help from su father. La young woman que helped around the house había sido brave desde que la cook se fue, but she would not help con esto. Even she had asked to keep la door to the kitchen locked todo el tiempo, and solo to open it para algo muy important. Así que su sister had to wait a un time en que su father no estuviera and get su mother to help her. Cuando su mother and sister came near la room, Gregor could hear su mother decir ella estaba happy, pero ella became quiet when she was in la door. Primero, su sister came in and looked around to check que todo en la room estaba bien. Solo after that did ella dejó su mother come in. Gregor had quickly pulled the cloth down más sobre el couch and made más folds in it so that it looked like it was put there sin any thought. Esta vez, Gregor did not look out from under the cloth. Él decided que él vería su mother later and él estuviera just happy de que ella estuviera there. Tú puedes come in. Tú no puedes verlo, su sister dijo as ella took la mother's hand and brought her to the room. The loud chest of drawers era too heavy para those women que no eran strong to move, pero Gregor listened as ellas pushed it. Su sister always hacía la hardest part of the work ella misma, and did not listen cuando su mother le decía ella would hurt herself. Esto lasted mucho tiempo. After ellos worked hard to move it for 15 minutes or more, su mother dijo ellos debían dejar los chests donde era. Primero, era too heavy, and ellos no podían finish before su father came home, y dejarlo in the middle of the room estaría in his way. Second, ella was not sure de que moving los furniture would even help Gregor. Ella thought the opposite era true. Ver los empty walls made her feel muy sad deep inside. Ella thought Gregor would feel the same way, porque él had lived con los furniture for mucho tiempo, and una empty room would make him feel como si ellos lo hubieran dejado all alone. Then, ella habló de nuevo en un muy quiet voice, almost un whisper. Ella no sabía dónde Gregor estaba, and ella was sure él could not understand su words, pero ella still no quería lo to hear los feeling in su voice. Ella added, "Y si nosotros take los furniture away, won't it look like nosotros have lost all hope de que it will get better, and estamos dejándolo all alone? Creo que la best thing is not to change la room at all. This way, cuando él vuelva a estar con nosotros de nuevo, verá que todo es the same, and it will be easier for él to forget este tiempo." When Gregor heard su mother decir esto, él understood que porque no one le había hablado como una persona, y porque la family's life había sido la misma every day para 2 months, su thinking must have become unclear. Era la only reason él could think of para por qué él had truly wanted su room estuviera empty. Did él really quería to change su warm room con sus nice furniture de su family en una cave? Una empty room would let him crawl anywhere seeing things in his way, pero eso también le haría quickly forget su past life como una persona. Él almost forgot, but then él heard his mother's voice por primera vez en mucho tiempo, and eso made him stop. Nada should be taken out. Todo had to stay.
Él needed to put feeling las things in la room dabanle, and if ellas made it hard for him to move around sin thinking, eso era una muy good thing, not a bad one. Sadly, su sister thought algo diferente. For a good reason, ella now was used to ser la que hablaba con sus parents por Gregor about the things que él necesitaba. Por esto, lo que su mother dijo era now a good enough reason para ella decir strongly que ellos debían take things out. At first, ella solo quería to take out the chest and the desk, pero ahora ella quería to take out all the things in the room, except for the muy important couch. Ella no decía esto solo porque fuera como a girl que quiere hacer the wrong thing o por un nuevo y strong feeling que tenía sobre sí misma. La real reason era que ella había visto que Gregor needed a lot of space to move around, pero the things in the room, as far as anyone could see, didn't help him at all. Pero girls, que son tan old, get very excited con things y ellas feel ellas deben tener lo que ellas quieren cuando it's possible. Perhaps este feeling hizo que Grete quisiera hacer que lo que le pasaba a Gregor seem even more surprising y bad de lo que era, para que ella pudiera hacer even more things to help him. Grete era maybe las only person brave enough to go into a room donde Gregor was moving por todas partes sobre las empty walls solo. Así que ella no dejaría a su mother hacerla change her mind. A mother ya sin worry into room. Soon, ella dejó de hablar and used todo el power que tenía to help his sister move el chest out. Gregor podría live sin the chest of drawers si él needed to, pero el writing desk debía stay. As soon as el dos women push el chest of drawers out of a room, haciendo sounds porque era heavy, Gregor put his head out from under el couch para ver qué él podía hacer. Él quería ser muy careful, pero sadly, su mother came back a room primero. Grete estaba en la otra room, trying to move el chest sola by pushing and pulling it, pero it did not move at all. Su mother was not used to verlo, and the sight of él podía make her ill, así que Gregor retreated quickly toward the other end del sofa. Pero porque él was surprised and moved fast, él could not stop la sheet en la frontal couch from moving a little. Esto fue enough para hacer que su mother notice. Ella stood muy still for un short tiempo, and then ella went back out a Grete. Gregor tried to decir a sí mismo que todo estaba normal y ellas were only moving algunas things. Pero él soon tuvo que saber que el women moving back and forth, el quiet words que se decían y el sound of the things in el floor made him feel como si he was being attacked from all sides. Él drew in his head and his legs and pressed his body against the floor y tuvo que decirse a sí mismo que él couldn't stand todo esto por mucho más tiempo. They were taking todo de su room. Todas el things ese eran important para él. They had already taken el box ese tenía su saw and other tools. Ahora it looked like ellos would take el writing desk, el que ese había hecho marks en el floor donde él always estaba. Él had used ese desk for su work cuando él was learning business, in high school, and even cuando él era un muy small boy. Él could not wait más para ver si lo que ellos querían hacer era bueno. Él había almost forgotten ellos estaban there, porque ellos estaban ahora too tired para hablar while they worked, y él podía solo hear el heavy sound of sus feet sobre el floor. Entonces, while the women estaban de la otra room resting against the desk to get their breath back, él came out quickly. Él moved the 4 different ways, sin saber qué él debía save primero. Then él suddenly vio la picture en la wall de la woman wearing mucha fur. Era la only thing left in the wall. Él moved quickly up to el picture and pushed his body against the glass. El glass held him strongly, and it filled bien in his hot belly. Ahora que él was covering todo el picture, él was sure que no one podía take it away. Él turned su head to look at las door de la living room. Él quería ver a las women cuando ellas came back. Ellos did not rest por mucho tiempo and came back muy soon. Grete tenía el arm around la mother y estaba almost carryingla. So, ¿qué should we take ahora? Dijo Grete, y ella looked around. Then vio a Gregor en la wall. Ella stayed calm, maybe solo porque su mother estaba there. Ella moved su face close de su mother para que su mother would not look around, and dijo quickly con a shaking voice, Vamos, let's go back a la living room for a little while. Gregor understood lo que Grete was planning to do.
Ella quería to move su mother a un safe place and then make him get down de la wall. Well, she could try hacerlo. Él sat sobre su picture and would not move. Él quería to jump at Grete's face instead. Pero Grete's words had made su mother muy worried. Ella moved to one side and vio la muy big brown spot in the flowered paper in the wall. Before ella even supiera que era Gregor ella was looking at, ella screamed, "Oh God! Oh God!" Con sus arms out, ella fell en el couch como si she had given up on todo, and she stayed there without moving. "Gregor!" Su sister shouted, looking at him con una muy angry face and shaking her closed hand at him. Esa fue la first word ella había dicho right a él desde que él had changed. Ella ran into the other room to get something with a strong smell to wake her mother up. Gregor wanted to help también. Él thought él could save su picture later, pero él was stuck hard al glass and had to use toda su power to pull himself off. Then, él también ran into la next room thinking él podía dar his sister good ideas como hacía en los old tiempos. Pero él tuvo que just stand behind Sue y no hacer nada. Ella was looking at muchas different bottles, y cuando ella turned around y violo, ella estaba muy surprised. Un bottle fell to the ground and broke. Un small sharp piece de ella cut the Gregor face, y algo de strong medicine que could burn went all over him. Sin waiting más, Grete took todas las bottles she could hold and ran con ellas to su mother. Ella closed la door hard con su foot. Así que ahora Gregor was kept away de a su mother. Él thought ella podría estar near death because of él. Él no podía open the door porque él lo quería hacer a su sister run away, y ella tenía que stay con su mother. No había nada que él pudiera hacer but wait. Él felt muy worried and muy bad por lo que had happened, así que él began to crawl por todas partes. Él crawled over all walls, all things in the room, and the top of the room. At last, él no podía think clearly, and it felt like toda la room was turning around él, y él fell down sobre el middle of the big table. Él lay there for una while, not able to feel nada and not moving. Estaba quiet all around him, and él thought maybe eso era una good thing. Then había someone in la door. La woman que worked in la house had, of course, locked in la kitchen, así que Grete tenía que ser la que ir a la door. Su father had come home. ¿Qué ha pasado? Fueron sus primeras words. La way en que Grete se veía must have shown him todo lo que había pasado. Ella answeredle en una quiet voice and put su face against su chest, diciendo, "Mother became unwell and fell down, pero ella está better ahora. Gregorio left su room." Su father dijo, "Sabía que esto pasaría. I always said que pasaría, pero ustedes las women wouldn't listen to me." Gregorio sabía que Grete no había dicho todas las things important. Sabía que su father thought que algo bad había pasado y que Gregorio había hecho algo to hurt someone. Por esto, Gregorio sabía que he had to try to calm su father. No tenía tiempo para decirle lo que really pasó, and anyway, it wasn't possible hacerlo. Así que él fue quickly a la door de su room y put su body against ella. Él quería que su father lo viera as soon as él came in de la otra room, to show que él no quería to cause trouble and would go back a su room right away. Esto would show que no one needed to force him to go back. Ellos solo needed to open la door and él would go inside. Pero su father no estaba in a state of mind para ver small things como eso. "Ah!" él shoutó cuando él came in, y su voz sounded like él estuviera both angry and happy al mismo tiempo. Gregorio pulled su head back de la door and looked up at su father. He had not thought que su father se vería como se vería ahora. Recently, due to su nueva way of crawling, he had not been thinking en lo que pasaba en los otros rooms como él used to do. Debería haber sabido que things serían different, pero even so, ¿era ese really su father? Era este el mismo tired hombre que used to lie on su bed como si él could not move when Gregor came home de trabajo trips. El mismo hombre que would sit con su chair con su night clothes to say hello a él in the evenings. Él había estado tan weak él could not stand up bien, and to show he was happy, él would only lift su arms.
A few times a year, cuando ellos todos went for a walk, él would wear un big coat and move muy slowly entre Gregor y su mother, even though ellos were already walking slowly por él. Él would put su walking stick down con care, y si él quería decir algo, él would always stop and make them come close a él. Pero ahora, él was standing muy straight. Él was wearing un nice blue uniform con gold buttons, the kind que hombres que work en un bank wear. Se podía ver su big chin over the high hard collar de su coat. Under su thick eyebrows, su dark eyes looked new and awake. Su white hair que estaba usually no neat, ahora estaba combed down muy flat against su head. Él took su hat, que tenía gold letters en él de una bank, and threw it across la room sobre la sofa. Él put su hands in su pants pockets, pushing back the bottom of su long coat. Then, con una strong look in su face, él walked towards Gregorio. He probably no sabía lo que iba a hacer, but even so, he lifted su feet muy high as he walked. Gregorio was surprised de lo big el bottoms de su father's shoes were, but he did not think en ello por mucho tiempo. Él sabía muy bien desde el primer día él had changed que su father creía era important ser muy hard con él. Así que él ran towards su father. He stopped when su father stopped. He moved forward fast de nuevo cuando él moved even a little bit. They went around su room muchas times this way, pero nada importante happened, and it did not even look like una chase because they moved so slowly. Gregor stayed en la flor todo este tiempo, mostly porque él was afraid su father would get muy angry si él tried to run away onto la flor o ceiling. No matter what él hacía, Gregor sabía él no podía keep running around for a long time, porque por every un step su father daba, él tenía que hacer very many movements. Era easy de ver que él was having a hard time breathing. Even in su old life, sus lungs no habían sido muy strong. As él moved de una sudden, bad way to use toda su power para running, él could hardly keep sus eyes open. Su thinking became tan slow que él no podía think of any way to save himself que no fuera to keep running. Él almost forgot que las walls estaban there para él to use, pero ellas were hidden behind furniture con muchas shapes cut in the wood. Then, algo was thrown lightly y este flew down right next to him and rolled in front of him. Era una apple. Then otra flew right away. Gregor estaba unsurprised que stopped moving. No había no reason to run ya porque su father had decided to throw muchas things le. Él had filled sus pockets con fruit del bowl sobre la table y ahora él threw one apple after another, sin taking time to aim carefully. Estas small red apples rolled around sobre el floor, hitting each other como si ellas tuvieran electric motors inside ellas. Una apple que was not thrown muy hard hit su back lightly and then fell off sin hurting him. Pero otra apple right after it hit su back hard and got stuck there. Gregor quería to pull himself away, como si moving a un nuevo place could stop el surprising and unbelievable pain. Pero él felt like él was fixed al spot. Él lay flat y él no podía think, ver or feel nada clearly. The last thing él vio fue las door to su room opening. Su sister was screaming. Su mother ran out in front of his, wearing solo sus blouse porque su sister had taken off sus other clothes to help her breathe after she had fallen down. La mother ran al father, pero sus skirts were not tied, and ellas fell al ground. Ella fell over las skirts as she moved to him and put sus arms around him, holding him muy close. Then, Gregor no podía ver más, pero él sabía su mother tenía sus hands behind his father's head, asking him que dejara vivir a Gregor. Chapter 3. No one was brave enough to take out la apple que was stuck deep in the Gregor body, así que it stayed there donde todos podían ver que él was hurt. He was injured by her for more than a month, and he seemed so sick que hizo que even su father remember que Gregor era parte de la family, although ahora se veía sad and very unwell, y que ellos shouldn't act como si fuera un enemy.
Instead, como una family, ellos tenían que hide los bad feelings que tenían sobre él. Y ellos tenían que estar calm and wait. Solo estar calm and wait. Porque él was hurt, Gregor could not move bien ya. Y esto would probably be true forever. Él era ahora como un muy old, sick person, and it took him un muy long tiempo to move across the room. Él could not move on the ceiling at all, más. Pero él thought que una thing hacía este bad change better. Every evening, la door de la living room was left open. Él started to watch la door for 1 or 2 hours before se opened. Then, él would lie in su dark room donde la family no podía verlo. From there, él podía ver la family in the light of the dinner table and hear lo que ellos decían. Era como si ellos todos hubieran dicho estaba bien, así que era muy different de before. Of course, ellos no hablaban con mucha life como ellos lo hacían en el past. Gregor always remembered those old talks y quería to hearlas de nuevo cuando él used to be tired and en una bad bed in una small hotel room. Ahora, most del tiempo, todos en la family estaba muy quiet. Soon after ellos ate, su father would go to sleep in su chair. Su mother y su sister se decían to be quiet. La mother would sit low under the light y hacía nice underwear para un clothes shop. Su sister, quien tenía un trabajo selling things, learned un fast way de writing in French in the evenings para que ella could get a better job in the future. Sometimes her father would wake up y decía a the Gregor mother, "Tú are sewing tanto de nuevo today." Él decía esto como si él no supiera él had been sleeping a little. Then él would go back to sleep, and la mother y su sister would look at each other and daban una tired smile. The Gregor's father estaba muy strong in su thinking y would not take off su work clothes even cuando él estaba at home. Él would sleep when él estaba con all his clothes on, así como si él estuviera always ready to work and waiting to hear the voice of his boss even in his own house. The work clothes were not new when he first got las, y because él worlas todo el tiempo, these slowly became más old and worn, even though the Gregor mother and sister tried hard to keep las looking good. Gregor would often spend el todo evening looking at all the dirty marks in this coat. His gold buttons were always kept clean and bright, while the old man inside the ale slept, looking muy uncomfortable, but calm. Cuando eran 10 o'clock, the Gregor mother hablaba con una soft voice a su father to wake him up. Ella would try hacer que él quisiera to go to bed, porque él no podía tener good sleep donde él estaba, and he needed to sleep bien to be ready para el trabajo at the 6 in the morning. Pero desde que él started este work, él had become un hombre que would not change his mind. Él would always say que él must stay en la table más tiempo, even though él often fell asleep there. After él fell asleep, era muy hard to make him want to move de la chair a su bed. Then, even when sus mother y sister kept asking him y diciéndole él estaba haciendo algo wrong, él would just slowly shake sus head for 15 minutes con sus eyes closed and would not get up. La mother de Gregor pulled on the arm of su coat and le decía words soft y kind in his ear. La sister de Gregor dejaba su trabajo para help su mother, pero none of these things le hacía hacer nada. Él would just let his body go down deeper in his chair. Cuando las dos women held low por sus arms, él would suddenly open sus eyes, look at each de ellas, y decía, "What a life! Este is the kind of peace que I get ahora que soy old." Las dos women would help him stand up slowly, como si él was carrying algo muy heavy. Él would let them help him hasta la door, then les diría que se fueran, and he would walk solo. Al mismo tiempo, the Gregor mother dejaría su sewing, and su sister dejaría su pen, para que ellas could run after su father to keep helping him. En esta family, todos were tired y was overworked, así que no one tenía tiempo to think about Gregor más de lo que tenían que hacerlo. La family tenía even less money, así que ellos decidieron the maid, ella no podía work para ellos más. Una muy big, strong cleaning woman con white hair came every morning y evening para hacer el hardest work. The Gregor mother hacía todo el otro work, and she also did a lot of sewing.
By listening les hablar por la evening, Gregor learned que ellos had sold algunas of the family's jewelry, even though su mother and sister had loved to wear it in special times. Pero la thing ellos complained about más era que ellos no podían move. El place donde ellos lived era ahora too big para ellos, pero ellos no podían irse porque ellos no podían think of un way to move a Gregor a un new home. Pero él sabía que había otras reasons por las que era difficult para ellos to move, no solo por él. Habría sido easy to move him in una good box con algunos holes for air. La real reason por la que they didn't move era porque they felt no hope, y they thought que les había pasado algo bad, que era worse que anything que le hubiera pasado a su family or friends. Ellos hicieron todo the hard work que poor personas tienen que hacer. The Gregor father took food a personas en el bank, su mother worked muy hard washing clothes para otras personas, y su sister ran around to help customers donde ella worked. Pero ellos no tenían la power en sus bodies para hacer nada más. And the injury in the Gregor back began to hurt de nuevo, tanto como lo hacía at the beginning. After taking a su father to bed, the Gregor mother y sister dejaban su work y sit muy close together. Su mother would point to the Gregor's room y decía, "Close esa door, Grete." Then, cuando él estaba en la dark, ellas would sit in the next room y cry together or just look at the table sin tears. Gregor almost never slept, de día or night. Sometimes él would think and taking care of the family's business de nuevo, como él had before. Then, people de a su past would appear in a sus thoughts. A sus father, otros workers, friends, and even women él remembered softly. Toda esta people, mixed con strangers y otros él had forgotten, came into a su mind. Pero ellos could not helplo, o a su family, así que él estaba happy cuando los thoughts sobre ellos went away. At other times, él no quería to take care of su family at all. It was filled with simple anger porque no one paid attention to him, and he made plans to go into the food room to take things él felt él debería tener, even if él no estaba hungry and no sabía qué él quería. The Gregor's sister ya no tried hacerlo happy. Before ella went to work in the morning and at midday, ella would quickly push algo de food in su room con su foot. In the evening, ella would sweep the away con the broom, not caring si él had eaten la, which he usually had not. Ella still cleaned the room por la evening, but now ella lo hacía como fast como ella podía. There were dirty marks on the walls, and in some places there were small balls of dust and dirt. At first, when su sister arrived, Gregor went to a place muy dirty to show her que she wasn't cleaning bien. Pero él could have stayed there for weeks, and she would not have done anything. She saw the dirt as well as he did, but had decided to leave it. Al mismo tiempo, ella started to get angry muy easily, which era nuevo para ella. Todos en la family understood por qué. Ella felt que cleaning la room de Gregor era su trabajo, y solo su trabajo. The Gregor mother cleaned su room muy bien una vez, using muchos buckets de water. However, toda el wetness made a Gregor sick, así que él lay en el couch, feeling angry y unhappy, y no se movió. Pero más bad things happened to su mother because of lo que ella hizo. As soon as su sister came home, ella vio que the Gregor room estaba different y became very upset. Ella ran back a la living room y, even though su mother put her hands up to ask her to stop, ella began to cry muy hard y could not stop. Su father estaba así que surprised, él jumped up de su chair y las dos parents watched, sin saber qué hacer. Then ellos también became upset. The Gregor father, on his mother's right side, dijo que era su fault por no dejar que la sister clean la room. From her left side, la sister screamed que la mother must never clean the Gregor room de nuevo. Al mismo tiempo, la mother tried to pull the father, quien estaba muy angry, into the bedroom. La sister, shaking from crying, hit la table con sus small hands. Y Gregor hizo un quiet, angry sound, porque no one had thought to close la door, así que él tuvo que ver y hear todo este noise. The Gregor sister era muy tired por ella job, y taking care of Gregor como ella hacía before era even más work que ella. But even so, it was wrong que su mother hiciera el sister's work.
pero someone still tenía que take care of Gregor. Pero ahora, la cleaning woman estaba there. Esta era una old woman whose husband had died. Ella tenía un strong body que had helped her get through muchos hard things en su long life. Así que, ella was not made to feel bad por Gregor. Un día, she opened la door de la room de Gregor, no porque quisiera ver lo que había inside, but by chance. Lo vio right there in front of ella. Él estaba muy surprised. No one was running after él, pero él started to run around quickly in different directions while ella just stood there, muy surprised, con ella arms folded in front of ella. After ese día, she always opened la door a little bit every morning y evening to look at him for un short tiempo. In the beginning, cuando ella hacía esto, ella decía things le. Ella probably thought el words eran friendly como, come on then, to old dung beetle, or look at the old dung beetle there. Gregor never answered cuando someone hablábale así, y él stayed in la misma place sin moving, como si la door had not been opened. Él wished ellos hubieran dicho a la cleaning woman que dejara su room clean todos los días, instead of dejarla come in and trouble him for no reason, just when ella quería. Un día early in the morning, una hard rain was hitting the windows, lo que era maybe una sign esa spring was coming. Then, ella started to speak de esa bad way de nuevo. Gregor felt tan bad y angry que él started to move toward ella, y, even though él era slow y weak, it looked like él quería to hurt her. Instead of estar afraid, la cleaning woman just picked up una chair then near la door and stood there con su mouth open. It was clear she quería to hit the Gregor back muy hard con la chair, y no cerraría su mouth hasta que lo hiciera. So, you are not coming more, she asked cuando Gregor turned around de nuevo. Y ella calmly put the chair back in the corner. Gregor was eating almost nada ahora. Solo cuando él estaba by chance near the food que was made for él, would he sometimes take algunas en su mouth to play con ella, keepla there for algunas hours, y then usually spit loud de nuevo. At first, él thought él did not eat because he felt bad por como su room estaba, pero he soon became used to the changes there. Ellos started to put things in his room que did not fit anywhere else, y ahora había muchas such things porque una room was dada a 3 hombres por money. Estos hombres serious, y Gregor sabía que todos tenían beards long porque los vio un día through a small crack in la door, querían mucho que todo to be clean y tidy. Esto meant que ellos querían things to be clean no solo en su own room, but, porque ahora ellos lived in la house, ellos querían la toda house y sobre todo la kitchen también clean. They could not stand tener things around que were not needed, sobre todo si esas things estaban dirty. También, ellos had brought most of su own furniture y otras things con ellos. Por esto, muchas things ya no were needed, y although la family no podía sell them, no querían to throw them away. All of these things ended up in la room de Gregor. La trash cans de la kitchen también ended up in there. La cleaning woman was always moving fast, así que she would just throw anything in there that she did not need in ese moment. Era algo bueno para él que he usually solo veía la thing que they threw in there and the hand could held it. La woman probably quería to take the things out otra vez cuando ella tuviera tiempo, o to throw everything away de una vez. Pero las things fueron really just left donde ellas fell, unless Gregor moved through todo the mess y putlas somewhere else. At first, él tenía que moverle porque había no otro room donde él podía move around. Later, él started to like lay, pero moving in that way made less sad y muy tired, y él will stay without moving por muchas hours after. Los men que paid to live por la room sometimes ate su evening food por la main room que todos used. Por esta reason, la door de esta room estaba often closed por la evening. Pero estaba easy para Gregor no tener la door open. After all, cuando estaba open, él often did not use la, and él will stay in the darkest part de su room donde la family no veía lo. One time, however, the woman que cleaned la house dejó la door de la main room open a little. It stayed open cuando la hombres que paid to live there came in for the evening and turned on the light. Ellos sat en la table donde Gregor used to eat con su father y mother in the past. Ellos opened sus napkins and picked up sus knives and forks. La madre de Gregor came to the door right away con un plate de meat, y su sister came shortly after ella con un plate que tenía muchas potatoes.
La food estaba muy hot, y su smell filled la room. El hombres put their heads down close to las plates in front of ellos, como si ellos wanted to check las food before eatingla. El hombre in the middle, a quien los otros dos seemed to see como su leader, cut la small part de la meat de la serving plate. Él clearly quería saber si it was put enough o si it needed to be sent back a la kitchen. Él was happy con la, así que de Gregor mother and sister, quienes had been watching con worry, pudieron stop worrying, y ellas smiled. La family ate su own food in la kitchen. Even so, the Gregor father came in the living room before él fuera a la kitchen. Él held su cap in su hand and bowed una vez, then walked around la table. Todos los hombres stood up al mismo tiempo y dijeron algo quietly en sus beards. Then, cuando ellos estaban solos, ellos ate y hicieron almost no sound. Gregor thought era strange que over todos los otros sounds de eating, él podía still hear sus teeth chewing. Era como si ellos wanted to show him que una persona needs teeth to eat y que you no se puede hacer nada con jaws que no tienen teeth, no matter how nice que sean. I want to eat algo, dijo Gregor feeling worried, pero not las mismas things que ellos are eating. Ellos can eat por sí mismos, y yo estoy aquí dying. For todo este tiempo, Gregor did not remember hearing la violin, pero esta evening, él started to hear la coming de la kitchen. Los three hombres habían ya finished su food. The one in the middle took out una newspaper, dio una page a each de los otros, y ahora ellos leaned back in sus chairs, reading and smoking. Cuando el violin started to play, ellos paid attention. Ellos stood up y walked quietly a la door del hall, donde ellos stood muy close together. Someone in the kitchen must have heard los, porque the Gregor father called out, "Do las hombres no like la music? We can stop it ahora mismo." "No, para nada," dijo el hombre in the middle. "We would like que la young lady came in and play para nosotros aquí en la room, donde es much more comfortable." "Oh, sí, with pleasure," replied out loud el padre de Gregor como si él fuera el que was playing la violin. El hombres returned to la room and waited. Soon the Gregor father came con el music stand. Su mother came con la music, y su sister came con la violin. Ella quietly got everything ready to start playing. Su parents had never had people paying to live in own room before, así que ellos eran much too polite con las three hombres and were afraid to even sit in their own chairs. Su father stood against the door con su right hand between two buttons of his coat. El hombre, however, offered su mother un chair y ella sat in un corner dejando el chair where the man had put la. Su sister started to play. Su parents and mother stood at each side de ella y watched her hands muy carefully. La music made him want to come closer, así que he was brave enough to move forward a little hasta que su head estuvo in the living room. Before, él felt good de sí mismo, porque él always thought in other people. Pero ahora, él did not even notice que él had stopped thinking in ellas. Also, que él now tenía una very good reason to stay where no one could see him. He was covered in the dust que estaba por todas partes en su room, y la dust went to the air, sí que él moved even a little. Él tenía small pieces of string, hair, and old food in su back and sides. Él no importaba nada ahora, así que él did not lie on his back to clean himself in the carpet, algo que he used to do muchas veces each día. And even though él estaba tan dirty, él was not afraid to move forward a little sobre el muy clean floor del living room. No one noticed him, though. La family was thinking solo en la violin music. At first, la tres hombres had put sus hands in sus pockets, and ya estaban too close behind the music stand to look at la music. Esto must have made it hard for Gregor's sister to play. Pero soon, ellos moved away from ella and back to the window. Ellos estaban there con sus heads down, hablando quietly, while the Gregor father watched them and felt worried. Era ahora muy clear que ellos had thought ellos would hear beautiful or interesting music, pero ellos no estaban happy con ella. Ellos no querían to hear más de la music y estaban solo letting que continue porque ellos querían ser polite. The way ellos all blew smoke de sus cigarettes up out of sus mouths and noses era muy strange y hacía a uno sentir worried.
Yet the Gregor sister was playing tan beautifully. Su face was turned to one side, y ella tenía una careful and sad look as ella followed la music. Gregor moved forward un little más, keeping su head close to the ground para que él pudiera look a sus eyes si él tuviera la chance. ¿Podría ser un animal si la music lo hacía sentir this way? Sentía que la music was showing him el way towards la thing unknown que he needed, la thing que había querido por tanto tiempo. Él decided a él debía ir a su sister and pull on su skirt to show her que ella could bring su violin to their room porque no one aquí liked su playing tanto como a él did. As long as él estuvo alive, él never quería que ella leave su room. Por primera vez, la bad way él tenía podía ser useful para él. Él quería estar en todas las doors a la vez to hiss and spit on anyone que try to attack. Pero su sister no tendría que stay. Ella would stay porque ella quería. Ella would sit next to him and listen closely while él told her su plan. Él had always wanted to send ella a la special school de music. Y él había dicho a todos en Navidad, ¿había Navidad really passed ya? Si esta bad thing had not happened to him. Y él no dejaría que anyone stop him hacerlo. Cuando ella heard todo esto, su sister would start to cry con strong feelings. Gregor would then climb up a su shoulder and kiss su neck, que ella did not cover con nada ahora que ella went out to work. Mr. Samsa, el hombre in the middle shouted at the Gregor father. Él dijo nada más, but pointed his finger at Gregor as Gregor moved slowly forward. The violin stopped playing. El hombre in the middle primero smiled a sus dos friends and shook his head, and then él looked back at Gregor. Su father thought que era más important to calm down los tres hombres before hacer que Gregor leave. Pero los hombres were not worried at all. They seemed to think que Gregor era más interesting de ver de lo que había sido la music del violin. He ran quickly a los hombres con sus arms open wide. He tried to push Les back to his room and at the same time use his body to stop Les Gregor. Then, the three hombres began to feel a little angry. Era difficult saber por qué. Era por la way que was acting el father, o era porque they were understanding slowly que tenían un neighbor como Gregor in the room next door y never lo supieron. They asked the Gregor father to explain. Put su arms up como él hizo, pulled down su beards con excitement, and walked back a su room muy slowly. At the same time, the Gregor sister ya no sentía la deep sadness ella sintió cuando ella tuvo que suddenly dejar de playing. For a moment, su hands fell down and los violin en bow hang de ella sin strength. Ella kept looking a los music como ella was still playing, pero then ella suddenly got control of herself. Ella put los violin in her mother's lap, quien was still sitting there, and finding it very hard to breathe. Then ella ran a los next room, donde los tres hombres ahora iban más quickly porque su father was pushing them. The Gregor sister era muy good en este work. Ella moved los pillows and covers quickly y hacía los beds neat. Ella finished and left the room before los tres hombres even got there. The Gregor father was thinking tanto en lo que él estaba haciendo que él forgot ser polite con los hombres que paid to live there. Él kept pushing them a ir faster. Cuando ellos estaban en el door de la room, el hombre in the middle shouted muy loudly and hit su foot hard on the floor. Esto hizo a the Gregor father stop. Él raised his hand and looked at the Gregor mother and sister to make them listen también. Él dijo, Yo estoy diciéndoles ahora mismo que yo me voy de my room. Immediately. Yo me voy because of the muy bad way things están en esta home y con esta family. While he spoke, él looked down at the floor for a moment de una strong, sure way. Of course, you will not pay you any money for las time yo he estado aquí. In fact, I am thinking on making you pay me for las trouble. Y believe me, sería muy easy dar las reasons por las que tú should pay. No dijo nada más and looked straight ahead como si he were waiting que algo pasara. And then, sus dos friends también dijeron, nosotros también nos vamos ahora mismo.
After that, él took la door handle and closed la door muy hard. The Gregor father walked back a su chair, pero él no estaba steady. Él used sus hands para sentir dónde él iba and then fell into it. It looked like él was lying back but a su normal evening sleep. Pero se podía ver, él was not sleeping at all porque su head kept moving up and down y él no controlaba la. While todo esto pasaba, Gregor had not moved del place donde los 3 hombres lo vieron por primera vez. Él no podía move porque he felt bad de que su plan did not work, y maybe también porque él estaba weak por not eating. He was sure de que todos would start to hurtle muy soon, así que he waited. Él did not even move de surprise cuando el violin fell de su mother's shaking hands, hit a floor y hizo un loud sound. Su sister hit la table con su hand y dijo, "Father, Mother, nosotros no podemos continue to live de esta way. Perhaps ustedes don't understand esto, pero yo sí. No quiero decir que este thing terrible es mi brother. Solo puedo decir esto. We have to try to make him leave. Hemos hecho todo lo que una persona puede hacer to take care of him and to wait without being angry. No creo que anyone pueda decir que hemos hecho algo wrong." Ella es completely right, the Gregor father dijo para sí. Su mother was still trying to breathe bien and began to cough de una low, quiet way. Ella held her hands out y sus eyes looked wild and strange. The Gregor sister fue quickly a su mother and put su hand on su forehead. Lo que ella dijo seemed dar the Gregor father a clearer idea de qué hacer. Él sat up straight and moved sus work hat into sus hands between the plates the 3 men had left. Sometimes, él looked down at Gregor, quien was not moving. Nosotros tenemos que try hacer it go away, dijo the Gregor sister, hablando solo a su father porque su mother was coughing too much to listen. Eso will killlos a los dos. Yo sé qué pasará. No podemos todos work tan hard and then come home a este great pain. No podemos live con esto. No puedo stand it más. Y started to cry tanto que sus tears were falling sobre la face de su mother y ella wiped them away con su hand. "My daughter," dijo su father, con una voice kind que showed that he understood. "¿Qué podemos hacer?" Su sister just moved sus shoulders up and down para show que sentía que no podía hacer nada. Ella started to cry y la sure feeling que tenía before was now gone. Si solo él pudiera saber lo que nosotros estamos diciendo, su father dijo, y it sounded como una question. Su sister, quien was crying, waved su hand to show que esto era no possible at all. "If only pudiera saber lo que estamos diciendo," dijo Gregor's father otra vez, closing his eyes porque sabía que su daughter was right in que it was not possible at all. Then perhaps podríamos hacer un plan con él. Pero, the way things are, nosotros debemos hacer que se vaya, su sister shouted. "I no other way, padre. Debes stop thinking que esta thing is Gregor. Thinking this way por tanto tiempo solo ha sido bad para nosotros. ¿Cómo puede ser eso Gregor? Si esta thing fuera Gregor, habría sabido hace mucho tiempo que people cannot live con un animal like this y se habría ido of his own accord. Then, él no sería nuestras brother aquí con nosotros más, pero nosotros could continue to live nuestras lives y think in él de una good way. Este animal is causing us great trouble. Él ha hecho que las people que pay to live here leave y él clearly wants to take nuestro home and make us sleep in las streets. Father, look, just look, she suddenly screamed. Él is starting to hacerlo de nuevo. Su sister became very afraid, which Gregor could not understand, y ella even dejó a su mother behind. She pushed herself hard out of su chair como si ella let happen something bad a su mother solo para get away from Gregor. She ran quickly behind la father, quien became worried solo de verla. He stood up and partly raised su hands in front of la como si él quisiera to protect her. Pero Gregor no quería to make anyone afraid, especially not su sister. The only thing él había hecho era start to turn around para que él could go back to his room. Pero el way él moved era muy surprising to see, porque su body was in so much pain.
Turning around era muy hard for him, and he had to use to head, but I helped by hittingla against the floor muchas veces. He stopped and looked around. It seemed ellos understood que he meant no harm, and they were only afraid for a short time. Now, todos was looking at him sin decir nada, and were not happy. Su mother was lying in su chair con sus legs out straight and pressed together, sus eyes almost closed porque ella estaba tan much tired. Su sister sat next to su father, con sus arms around his neck. Maybe ahora ellos dejarán me turn around, Gregor thought, y él started to try de nuevo. Él was breathing muy fast and loud porque era hard work, and sometimes él tenía que stop to rest. No one hacía que se hurry ya, así que él podía decide todo por sí mismo. When él was finally turned all the way around, él started to move forward. Él was surprised al ver how far away su room estaba, y él did not understand cómo él had moved that far a short time ago, cuando él estaba tan weak and no había really noticedlo. Él tried muy hard to move as fast as él podía, and él almost did not notice de que su family no estaba diciendo o haciendo nada to get su attention. Él did not turn his head hasta que él got a la door. Él did not turn his head del todo porque su neck se sentía stiff, pero él could still see enough para saber que nada behind him had changed y que solo su sister had stood up. The last vez él looked, él vio que su mother estaba ahora sleeping muy deeply. Él had just gotten inside su room cuando la door fue quickly shut, bolted, and locked. El sudden sound behind Gregor surprised-lo tan mucho que sus small legs no podían hold him up. Era su sister quien was moving muy fast. Ella had been standing there waiting, and then ella moved forward quickly y sin un sound. Gregor did not hear la coming at all. Cuando ella turned la key in the door, ella dijo in a loud voice to her parents, "At last!" ¿Qué pasa ahora? Gregor thought to himself as él looked around in the dark. Él soon found out que él no podía move más. Él estaba no surprised por esto. In fact, it seemed strangely que él hubiera podido move sobre esas very thin small legs hasta ahora. Él también se sentía quite comfortable. It was true que su todo body hurt, pero pain seemed to be getting weaker and weaker and would soon go away completely. Él podía almost no sentir el rotten apple en su back o el red sore place around it, que estaba completely covered con white dust. Él remembered su family con strong feelings and love. Sintió que tenía que irse, y este feeling was stronger para él que para su sister. Él stayed there calm and con una empty mind hasta que él heard la big clock sound 3 times in the morning. He watched como slowly se hacía de día outside la window. Then, sin que él trying to do it, su head fell del todo and the last breath came out weakly de su nose. The cleaner came early in the morning. Ellos had often told her not to close la doors con un loud sound. Pero ella era strong and moved fast, así ella estilo hacía. Esto meant todos in the house sabían cuando ella had come and no one could sleep bien after that. Cuando ella took her usual quick look at Gregor, at first ella vio nada different. Ella thought he was lying there tan still porque él quería, como si él was trying to make people feel bad for him. Ella thought he understood todo. Ella was holding una long broom, así que ella stood in the door and tried to touch him con ella. Cuando eso did not work, ella tried to botherlo and pushlo a little. Ella solo started to pay attention cuando ella podía pushlo across the floor and él did not try to stopla at all. Ella soon supo lo que había really happened. Sus eyes opened wide and ella whistled. Pero ella did not wait. Ella quickly pulled open las doors de los dark bedrooms and shouted loudly, "Come and look at esto. Está dead. Just lying there, completely dead." Mr. and Mrs. Samsa sat up straight in su bed. Ellos tenían que get over la shock de la cleaner before ellos pudieran understand lo que ella estaba diciendo.
Then they both quickly got out of sus sides de la bed. Señor Samsa put la blanket sobre sus hombros, y Señora Samsa came out wearing his night clothes. Ellos went into the Gregor's room así. On their way, ellos opened las doors de la living room donde Greta had been sleeping desde que los three hombres moved in. Ella was wearing todas sus clothes, como si ella had not been sleeping, and su muy white face seemed to show que esto era true. "Dad?" asked Mrs. Samsa, looking at the cleaning woman for una answer, even though ella podría haber visto por sí misma and probably sabía it was choosing looking. "Eso es lo que yo dije," el cleaner answered, and to show que era true, ella pushed the Gregory body de nuevo con el broom, making it move sideways por el floor. Mrs. Samsa started to move como si ella quería to stop el broom, pero ella did not finish her movement. "Well then," dijo Mr. Samsa, "let us thank Dios por esto." Él hizo la sign de las cross en su chest, y las three women hicieron lo mismo. Gret, who did not leave looking at the dead body, dijo, "Just look how thin he was. Él no comió nada for un very long time. El food came out otra vez just the same como cuando esta went in." The body of Gregor was truly all dry and flagged, pero no lo habían visto until that moment. He wasn't standing sobre sus little legs, and he did not do nothing to make it look away from him. Grete, ven con nosotros aquí, here, por una short time, dijo Mrs. Samsa con una smile que showed ella was feeling bad. Y Grete followed a sus parents al bedroom, pero looked back a el body as ella se iba. The cleaner closed la door y opened la window del todo. Even though era still early in the morning, el nuevo air tenía algo de warmth en él. Era ya el end de marzo, after all. Los three hombres came out a su room y looked around for su morning food. Ellos estaban muy surprised porque someone had forgotten about ellos. ¿Dónde está nuestro morning food? El hombre in the middle asked la cleaner de una angry way. Ella put su finger in su mouth to show less to be quiet. Then, ella quickly, y sin una sound, hizo una sign para los hombres to come at the Gregor room. Ellos hicieron lo que ella showed less y stood around the Gregor dead body con sus hands en los pockets de sus old coats. Ahora había mucha light en la room. Then, la bedroom door opened y Mr. Samsa came out wearing a su uniform, holding a su wife con un arm y a su daughter con el other. All of them had cried a little. Sometimes Grete put su face against su father's arm. "Leave me home now," Mr. Samsa dijo, pointing a las door sin letting go a las women. ¿Qué quieres decir? El hombre in the middle asked the cleaner de una angry way. Ella put su finger in su mouth to show less to be quiet. Then ella quickly, y sin una sound, hizo una sign para los hombres to come at the Gregor room. Ellos hicieron lo que ella showed less y stood around the Gregor dead body con sus hands en los pockets de sus old coats. Ahora había mucha light en la room. Then, the bedroom door opened y Mr. Samsa came out wearing a su uniform, holding a su wife con un arm y a su daughter con el other. All of them had cried a little. Sometimes Grete put su face against su father's arm. "Leave me home now," Mr. Samsa dijo, pointing a las door sin letting go a las women. ¿Qué quieres decir? El hombre in the middle asked. Él seemed a little confused y dio una sweet smile. Los other three hombres held sus hands behind sus backs y kept rubbing them together. Ellos estaban happy porque ellos thought que habría una big fight y ellos creían it would end de una good way para ellos. Quiero decir just lo que he dicho, replied Mr. Samsa, y walked directly towards el hombre con las two women. At first, he stood there without moving y looked at el ground, como si él was trying to put nuevos thoughts together en su head. Está bien, nos iremos den, dijo él.
He looked up al Mr. Samsa como si suddenly se sintiera small y needed Mr. Samsa to say que estaba bien que se fueran. Sir Samsa solo opened su eyes mucho y quickly moved su head up and down algunas veces. After that, the hombre right away walked con big steps into the front hall. Sus two friends had left rubbing sus hands a little while before y were listening to lo que la people estaba diciendo. Then, ellos quickly followed su friend como si ellos estuvieran suddenly afraid de que el Sir Samsa would go into the hall before ellos y get between ellos y su leader. Cuando ellos estaban en la hall, the three humbers took sus heads del stand, took sus walking sticks del holder, bent sus bodies forward sin una word y left la house. Sir Samsa y los dos women followed los al place en los top de las stairs. Ellos did not think los hombres querían hacer nada bad, y cuando ellos looked down, ellos vieron los three humbers go down los muchos steps slowly, pero without stopping. Each time los hombres went around una corner and their way down, ellos were gone from sight por una short time. As los hombres iban más down, la Samsa family cared less de watching ellos. Cuando una boy que sells meat came up las steps near ellos, standing up muy straight con una tray en su head, Sir Samsa y las women moved away y went back a sus rooms. And it seemed like ellos se sentían better. Ellos decided el best way de pasar el día era to rest and go for a walk. Ellos sintieron que ellos deberían have a break del trabajo y ellos también really needed uno. Así que ellos sat at a table y wrote 3 letras para decir ellos no estarían en el trabajo. Sir Samsa wrote a la personas el work para, Señora Samsa wrote a la persona que le daba work, y Grete wrote a su boss. While ellos were writing, la cleaning woman came in para decirles ella se iba porque su work de la morning was done. At first, la 3 of them solo moved su heads up and down, and did not look up de su writing. Pero la cleaning woman still no se iba, así que ellos looked up at her y se sintieron unhappy por ello. ¿Y bien? Asked el Mr. Samsa. La cleaning woman stood en la door con una smile en su face, como si ella tuviera una muy good news to tell them, pero solo lo diría si ellos asked her to. The small feather in su hat estaba almost straight up y moved slowly from side to side. Esa feather had always bothered Mr. Samsa para todo el tiempo ella had worked para ellos. ¿Qué do you quiere then? Asked Mrs. Samsa, whom that cleaning woman respected most. Sí, ella answered, y ella started to laugh in a friendly way, así que ella could not talk for a moment. Well then, you do not need to worry about cómo to get rid of esa thing in there. El all has been taken care of. Mrs. Samsa y Grete looked down at sus letters como si ellas querían to keep writing. Mr. Samsa saw que la cleaning woman wanted to tell them all about what happened, but he held out su hand y made it very clear that she should not. Because ellos no dejaban la talking, she suddenly remembered that she had to go quickly. Ella estaba clearly unhappy. Dijo, goodbye then, a todos, turned around fast y se fue, haciendo la door close con un muy loud sound. Tonight, ella will lose su job, dijo Mr. Samsa. Pero su wife y daughter did not answerle, porque it seemed la cleaning woman had broken la quiet feeling ellas had only just started to have. Ellos stood up y walked a la window, y ellos stayed there con sus arms around el uno del otro. El Mr. Samsa turned in su chair para look at them, y watched them por un tiempo. Then él dijo loudly, come here. Let's not think en esas old things más. Come y está conmigo por a little while. Las dos women hicieron lo que él dijo right away. Fueron towards él quickly, kissed him and put sus arms around him, and then finished quickly sus letters. After that, la 3 de ellos left su home together, and took la streetcar a la open land outside la town. Ellos no habían todos gone out together así por muchos months. El streetcar estaba full of warm sun, y ellos eran the only personas en él. Ellos sat back in sus seats, sintiéndose bien, y hablaron sobre cómo sus lives podrían ser en el future. Cuando ellos thought en ello más, ellos vieron que things no eran bad at all.
Ellos had never talked entre sí sobre su work before, pero all three tenían muy good trabajos, que would like to be even better in the time to come. El biggest good change que ellos podrían hacer soon sería an easy one, moving a un nueva home. Ellos needed un place que fuera smaller y cost less que su home ahora, que Gregor had chosen. Y también needed to be en un better place y, most importantly, ser más useful para ellos. Todo este tiempo, Greta was becoming más full of life. Porque ellos had been worried for algún tiempo, el color in su face was gone. Pero as ellos estaban hablando, Mr. y Mrs. Samsa both tuvieron el mismo thought al mismo tiempo. Su daughter was growing into una strong and good-looking young woman. Ellos became más quiet. They looked at each other, y sin decir nada, both sabían que they were thinking lo mismo, que soon sería the time de encontrar un good hombre para ella. Y fue como una sign de que sus nuevas hopes y good thoughts eran correct. Cuando they arrived al place al que iban, Greta fue la primera en stand up y stretch su young body.